Hola a todos, en este breve video pretendo hacer una pequeña introducción a algunos aspectos de la estética oriental, particularmente la estética en Japón y China. Una diferencia que tiene Oriente de Occidente es que la belleza a nivel occidental se tiende a entender como una donde se aprecia la perfección, la juventud, lo simétrico, lo eterno, lo pristino y lo que no tiene defectos. Generalmente este concepto de belleza se puede atribuir a ciertas ideas del filósofo Platón sobre el concepto de que existen cuerpos platónicos que representan la máxima expresión de cierto concepto o objeto. En Occidente, por ende, exaltamos lo perfecto y lo nuevo. En Oriente, sin embargo, lo que se entiende por belleza es extremadamente distinto. Aquí hay un concepto que me gustaría introducir antes de continuar, y es el concepto del wabi-sabi. El wabi-sabi en realidad son dos movimientos que se conectan generalmente. Wabi significa simple y sabi quiere decir rústico. Juntos, el wabi-sabi se refiere a la belleza que se encuentra en lo impermanente, en lo imperfecto, en lo rústico y en lo melancólico. No se deriva de la juventud, no se deriva de lo perfecto ni de lo invencible, sino de un respeto hacia lo frágil, lo modesto y lo que está roto. En el wabi-sabi, un objeto es más bello si muestra marcas de su historia y su vejez. Las imperfecciones se exaltan, no se ocultan. Para comprender este acercamiento al arte, debemos comprender dos cosas sobre la estética japonesa. La primera es su conexión a las ideas budistas del cambio o de la impermanencia. Un mundo en constante cambio significa que no hay un concepto de nada que sea estable, nada dura y nada es perpetuo. Lo segundo es comprender que mucha del arte japonesa está directamente conectada con los estilos de vida. La ceremonia del té, por ejemplo, o chado, o la caligrafía que se llama shodo. Es decir, el arte en Japón se entiende algo como que se vive, en cierta forma, en contraste con el arte en Occidente que se centra más en la escultura o obras que no tienen tanto que ver con la vida diaria de las personas. En su libro Ensayo sobre el descanso, Kento nos pregunta: ¿debemos solo apreciar un árbol de cerezos cuando florece y solo frente a una luna llena sin nubes? Lo que el autor nos intenta decir es que, derivando de la idea de la impermanencia, aceptar la belleza solo de algunos momentos o solo de algunas cosas, parte del eterno flujo cambiante, sería rechazar la naturaleza misma del cambio, aceptando únicamente trozos de esta y no su totalidad. Esta es la base del wabi, que quiere decir simple o austero, es decir, la apreciación de la belleza no apreciada. Una forma de wabi la podemos encontrar en el arte de la preparación del té japonés. En el Namporoku, el maestro del té, Sen no Ryuku, nos dice: en una pequeña sala de té es deseable que cada utensilio sea un poco inadecuado. Hay algunos que desprecian un utensilio cuando está ligeramente dañado, pero este tipo de actitudes muestran una completa falta de comprensión. En la estética wabi, los implementos son más bellos cuando están imperfectos, es decir, especialmente cuando han sido reparados de tal forma que se aprecien sus fallos y sus roturas. En la ceremonia del té japonés, los implementos generalmente se aprecian rústicos, simples, asimétricos y con una textura poco refinada y simple. Otra forma artística que representa al wabi lo podemos encontrar en la reparación de vasijas, un arte japonés conocido como el kintsugi. Kin significa dorado y sugi significa unión. Literalmente quiere decir unión dorada. En el estilo artístico del kintsugi, una vasija rota no debe ser botada a la basura. Se deben tomar sus partes y repararlas con pegamento dorado, sin intentar ocultar sus imperfecciones, sino que más bien mostrarlas como parte de la historia de la vasija y su impermanencia, su constante cambio y la historia que tuvo. Se cree que este estilo nació en el periodo Muromachi, cuando un famoso shogun japonés llamado Ashikaga Yoshimitsu tuvo un accidente con una de sus vasijas favoritas, que se cayó y se partió en pedazos. Este shogun la mandó a reparar a China, pero cuando se la regresaron se horrorizó con los engrapes metálicos que fueron utilizados para unir los trozos. Sus súbditos la repararon utilizando un pegamento bañado en oro que exaltaba las roturas, y desde ese día pasó a ser la pieza de vasija más famosa y más importante para este shogun. No porque fuera perfecta, sino porque mostraba un pasado, es decir, mostraba las roturas que había tenido. Sabi, que sería el otro aspecto del wabi-sabi, quiere decir más o menos patina rústica, y es el significado que se le da a algo que ha envejecido, es decir, algo que se ha vuelto rústico, pero también significa soledad, nostalgia, tranquilidad y quietud. Tanizaki en Defensa de la Sombra nos describe el sabi de la siguiente forma: no rechazamos todo lo que brilla, pero preferimos el lustre gastado por encima del brillo vacío, una luz tenue y gastada que, ya sea en piedra o en algún artefacto, nos abre sobre la antigüedad. Amamos las cosas que tienen la marca del desgaste, la nostalgia, la mugre y el hollín,
y amamos los colores y el brillo que nos hacen pensar en el pasado que los hizo así. En esto recae la esencia del sabi, es decir, el brillo de las cosas viejas nos conectan con el pasado de estas, de una forma que los productos brillantes y nuevos de la tecnología moderna simplemente no pueden. Y además, como generalmente las cosas viejas tienden a estar hechas de materiales naturales, también nos ayuda a conectarnos con el entorno natural. La mezcla de ambas disciplinas, del wabi y del sabi, nos da el wabi-sabi, un acercamiento al arte y a la vida centrado en la aceptación de lo imperfecto y lo impermanente. Andrew Juniper escribió lo siguiente: si un objeto o expresión nos puede dar una sensación de melancolía serena, tristeza espiritual, entonces ese objeto puede decirse que posee wabi-sabi. Finalmente, me gustaría explorar otro aspecto, quizás el más complicado de entender de la estética japonesa, que sería el yugen. El yugen se podría traducir de forma muy aproximada a algo que sería belleza misteriosa. Kamo no Chomei, autor del Yogoki y un famoso poeta, nos describe el yugen de la siguiente forma: es como una tarde de otoño bajo un cielo silencioso y apagado. De alguna forma, por alguna razón que deberíamos poder recordar, las lágrimas caen sin control. Otra descripción sería lo que nos da Hume, donde lo describe: cuando mirando las montañas a través de una neblina, la vista podría ser borrosa pero poseer gran profundidad. Aunque unas pocas hojas otoñales se puedan ver a través de la neblina, la vista sin fin creada por la imaginación supera con creces cualquier cosa que podamos ver más claramente. Quizá uno de los ejemplos artísticos más hermosos del yugen que he visto es la famosa obra del pintor Sechu, que se llama Paisajes de tintas salpicadas, que la estoy mostrando ahora. La belleza de esta pieza de arte se deriva tanto del espacio que nos utilizó, es decir, de lo invisible y lo ausente de la figura, así como de lo que se pintó y se puede ver en ella. Sechu jamás intentó conseguir una pintura detallada, utilizando solo sugerencias de trazas de árboles, montañas y ríos. La pintura parece incompleta, aún en el acto de formación, y apenas se puede discernir qué está en la pintura y qué no está en la pintura. Esta sensación de incompletitud, de que hay algo que no se ve en la obra, invita al que lo ve a utilizar la imaginación para completarlo. En las palabras de Ghilardi, el que lo ve se fusiona con la imagen, completando sus espacios vacíos, volviéndolo un elemento vivo de la naturaleza misma, entre lo invisible y lo visible. La estética japonesa siempre me ha atraído por estos conceptos que tiene. En una época que adora la perfección, lo nuevo y lo joven, el wabi-sabi y el yugen contienen una sabiduría que podemos aplicar en nuestra vida. Debemos tratar con amor las heridas que hemos tenido, pues forman parte de nosotros. No intentar ocultarlas, sino más bien intentar utilizarlas para desarrollar nuestra propia belleza interior. Muchas gracias por escucharme.